Bueno, les damos la bienvenida en nombre de las instituciones que hacen posible este espacio, que son pues nuestro anfitrión, el Fondo de Cultura Económica, el Departamento de Filosofía de la Universidad de Guadalajara, el ITESO, el Instituto de Filosofía, la revista Xipetotec. Y pues esta noche, yo tengo el enorme gusto de presentarles a el maestro Mario Lozano. Lo que pasa es que él me pasó su reseña curricular y la olvidé. Discúlpame, Mario. Mario es profesor del Departamento de Filosofía en la Universidad de Guadalajara, es profesor también del Instituto de Filosofía y también en el ITESO. Y entonces Mario nos va a compartir esta tarde una charla que lleva por título La defensa de la racionalidad moderna. Y bueno, pues los dejo con el maestro Mario Lozano. Bien, pues buenas noches a todos, todas. Es un gusto estar aquí con ustedes. Vamos a platicar sobre algo que quizá no esté muy al uso en el mundo de las humanidades y de las ciencias sociales, que alguien se atreva a hablar maravillas de la racionalidad moderna, ¿no? Es algo que para nosotros es, en el mundo académico, visto con mucho recelo. Sin embargo, hay quienes pensamos que hay cosas muy buenas y muy rescatables de esta racionalidad. Bueno, el título completo de mi intervención es La defensa de la racionalidad moderna, la perspectiva de Pinker y Mosterin, de Steve Pinker y Jesús Mosterin. Desde hace algunos años, en los ámbitos de las humanidades y de las ciencias sociales, se han puesto de moda discursos que critican a lo que llaman la modernidad o la racionalidad moderna. A esta la asocian con los valores liberales de la Ilustración, con el desarrollo tecnocientífico y con la idea de progreso. Las guerras, la contaminación ambiental, la desigualdad social u otros graves problemas actuales son vistos como producto de esta racionalidad. Por lo tanto, sería preciso superarla con un pensamiento débil, posmoderno, transmoderno, de modernidad tardía, etcétera, etcétera. En esta charla sostendré que la racionalidad moderna ha funcionado y que, más allá de lo que señalan sus críticos catastrofistas, es justo el uso mejorado de esta racionalidad la que seguirá resolviendo a futuro muchos de los grandes desafíos planteados al bienestar humano en nuestros días. Para ello, definiré primero las nociones de racionalidad teórica y racionalidad práctica. Son cosa, digamos, moneda de curso corriente en el ámbito filosófico, distinguir ambas racionalidades, siguiendo los planteamientos del filósofo español Jesús Mosterin. Después argumentaré que la razón moderna o ilustrada, pese a cuanto se le fustigue, ha mejorado las condiciones de vida de los seres humanos. Con esta finalidad, enlistaré algunos de los rubros que Steve Pinker señala como signos inequívocos de los buenos efectos de la Ilustración. Finalmente, plantearé que los problemas producidos por el proyecto de la modernidad no son sino resultados de una aplicación incompleta de esta racionalidad. Y lo que se requiere, pues, no es sustituirla o abolirla, sino aplicarla de un modo más íntegro. ¿Qué es, pues, la racionalidad? Más allá de sus múltiples acepciones, aquí entenderemos por racionalidad a un método aplicable a nuestras creencias y conocimientos o aplicable también a nuestras acciones. Denominaré racionalidad teórica al primero y racionalidad práctica al segundo. En el análisis clásico del conocimiento se dice que sabemos que P es un enunciado cualquiera. Imagínense, por ejemplo, lloverá, que P fuera simplemente el enunciado de que lloverá. ¿Cuándo diríamos que sabemos que lloverá? Tiene que al menos cubrirse estos tres requisitos, ¿no? Creemos que lloverá, es verdad que lloverá y estamos adecuadamente justificados en creer que lloverá. Es decir, alguien sabe algo cuando lo cree, cuando ese algo es verdadero y cuando además está justificado. El tema de la justificación es muy, muy delicado por la complejidad que entraña y vamos a tocarlo un poquito más adelante. De estas tres condiciones del saber, el creer, el valor de verdad y la justificación,
Si se cumplen solo el primer y segundo requisito, es decir, si creemos algo y ese algo resulta cierto, simplemente diríamos que acertamos en la creencia. Por ejemplo, si alguien dice, yo creo que va a llover, y de hecho llueve, oye, pero ¿cómo lo supiste? No, no lo supe, simplemente le atiné, lo creía y fue cierto. Eso es acertar, eso no es saber. Si solo se cumplen las condiciones 1 y 3, es decir, creer algo y estar adecuadamente justificados en creerlo, pero sin saber que sea cierto, diríamos que tenemos una creencia racional. Una creencia racional. El saber implica creer racionalmente. Cuando alguien sabe algo, lo cree racionalmente, desde luego, y ese algo además es cierto. Pero la creencia racional por sí sola no implica el saber. La creencia racional es más operativa que el saber, pues basta con revisar una creencia y su justificación, sin saber si se trata de una creencia verdadera, pero desde luego es más falible, porque no sabemos si es cierta la creencia racional. Respecto al mero creer o opinar, es más segura. Y es justo a través de la creencia racional que aumentamos nuestra probabilidad de acierto. O sea, ¿cómo garantizamos poder creer en cosas ciertas? Buscando creencias justificadas, es decir, creencias racionales. ¿Qué sería entonces la racionalidad teórica? Precisamente sería una estrategia de maximización de nuestros aciertos y minimización de nuestros errores a largo plazo. Es una estrategia para aumentar la probabilidad de obtención de creencias verdaderas. Mosterin define la racionalidad teórica como la característica de una creencia y precisa aún más el concepto de creencia racional detallando sus requisitos. Usamos un poquito también del lenguaje analítico que es necesario para definir nuestro marco general conceptual. Decimos que una persona, X cualquiera, cree racionalmente en P, diríamos, una persona cree que va a llover de un modo racional. Sí y solo sí, X cree que P, o sea, X va a creer que lloverá, X está justificado en creer que P, lo que equivale a decir que, o sea, cuando algo está justificado, eso es complicado. Cuando una persona está justificada en una creencia, una cosa es decir creo, y otra cosa es decir creo de un modo racional, de un modo justificado. Aquí viene entonces la complicación. ¿Cuándo algo estaría justificado? Por ejemplo, si el enunciado de lo que tú crees fueron de tipo analítico, es decir, es cierto por su semántica o por su sintaxis. Por ejemplo, si yo digo creo que lloverá o no lloverá, eso siempre va a ser cierto. Llover o no llover es una verdad lógica. Si llueve, es cierto. Y si no llueve, también. Es un caso, una instancia del principio del tercero excluso. Si yo digo creo que lloverá, puede ser cierto o podría ser falso. Ese es un enunciado contingente. Si también digo creo que no lloverá, este es un enunciado también contingente, puede ser cierto o falso. Pero si digo creo que lloverá o que no lloverá, sea que llueva o que no llueva, yo habría dado algo con algo cierto. ¿Por qué? ¿Porque mi enunciado tenía alguna misteriosa cualidad que tocaba la verdad? No, por su mera sintaxis lógica. Porque mi enunciado decía algo como si yo hubiera afirmado, las sillas son sillas. ¿Dije algo falso? No, dije algo cierto. Las sillas son sillas. Dije una verdad lógica. Dije algo trivial. ¿Sí? Ahora, los enunciados analíticos no solo tienen que ser verdades lógicas, pueden ser también verdades definicionales. Por ejemplo, si yo digo un triángulo es una figura plana de 3 lados, un triángulo euclidiano desde luego, pues habría dicho algo también analítico. Si alguien me dice, no, yo quisiera hablar de triángulos que no tuvieran 3 lados, entonces ya cambiaste de tema, ya no estás hablando de un triángulo euclidiano. Pero si hablamos de un triángulo euclidiano, a fuerzas va a tener 3 lados. Entonces, primer requisito para una justificación, posible requisito, que fuera la creencia en una verdad, o más bien en un enunciado analítico. O que la persona, también diríamos que está justificada cuando puede comprobar directamente ese enunciado. Si tú dices, el agua está hirviendo, o sea, y puedes comprobarlo directamente, mira, yo lo comprobé, ¿quieres comprobarlo tú? Diríamos que allí también hay una justificación. Dice también Mosterin, aquí Mosterin muestra todo su talante cientificista, diría yo. Mosterin tiene mucha fe en el alcance de la ciencia y no la ve como algo ajeno a nosotros, es el propio ser humano actuando en la búsqueda de soluciones. Diríamos que hay una buena justificación de una creencia también cuando el enunciado de la creencia es una opinión científica vigente en el tiempo de X. Vean que eso también vuelve muy voluble, muy cambiante la justificación. No es igual lo que sería una opinión científica vigente en la antigüedad griega a lo que lo sería en la Edad Media, a lo que lo sería en el tiempo contemporáneo, ¿no?
Por ejemplo, durante la Edad Media era muy normal encontrarse uno en las compilaciones y enciclopedias latinas, por ejemplo en las de Isidoro de Sevilla, que se hablara de la existencia de dragones, de basiliscos, de unicornios. Era una creencia científica vigente, ¿no?, en la época. Hoy en día no, hoy cambiaría eso, desde luego. Otro requisito que podría también reunir, estos requisitos, digamos, no están unidos en conjunción, sino en disyunción. Puede que sea uno u otro u otro. Otro requisito posible podría ser que un enunciado está justificado, en cuanto a creerlo, si hay testimonios fiables del mismo. ¿Sí? Otra razón o requisito para que un enunciado estuviera justificado en cuanto a su aceptación como creencia, es que este mismo fuera deducible de otras creencias que ya están justificadas. ¿Sí? Si tú estás justificado en creer que, no sé, la persona que estás buscando o está con su mamá o está con su abuelita, y además estás justificado en creer que no está con su mamá, necesariamente está con su abuelita. Simplemente habrías aplicado un silogismo disyuntivo, que es una regla lógica, una pauta lógica muy elemental, ¿no? Si tus premisas eran ciertas, tu conclusión a fuerzas va a ser cierta, porque aplicaste un esquema inferencial válido. Otro posible requisito para una creencia justificada sería cuando la persona no fuera consciente de que ese enunciado de su creencia entrara en contradicción con ninguna otra de sus creencias. O sea, aquí, desde la perspectiva de Jesús Mosterín, no es admisible, no se puede ver como algo justificable creer en cosas contradictorias. Ese es el pensamiento, diríamos, de la lógica clásica, el pensamiento, diríamos, de la mayor parte, pues, de los que cultivamos la lógica o las matemáticas o alguna de las ciencias formales. Mosterín distingue dos tipos de racionalidad teórica, la individual y la colectiva. La individual es la que cualquiera puede utilizar en su vida personal para averiguar cuando algo es cierto, cuando algo es falso. Y la colectiva es la que se manifiesta fundamentalmente en la ciencia. Ambas son racionalidades humanas. Una, digamos, es personal y la otra tiene que ver con una organización grupal que los seres humanos hemos ido constituidos a lo largo de la historia, y a eso que le llamamos ciencia. Según el autor, estos dos tipos de racionalidad teórica están en íntima relación e interdependencia, y una no será posible sin la otra. Imagínense que un científico quisiera, pues, constituir hipótesis razonables sobre su objeto de investigación, pero él mismo o ella misma, la científica, el científico, no tuvieran una racionalidad teórica individual, o sea, fueran personas muy irracionales. ¿Qué tipo de teorías científicas podrían darnos? O al contrario, si tú quieres ser una persona muy racional en cuanto a tus creencias personales y no tomas en cuenta a la racionalidad teórica colectiva, la racionalidad teórica colectiva, es decir, la racionalidad científica, te dice que, por ejemplo, el planeta Tierra es un objeto no esférico, pero casi esférico, que diríamos en cierto modo que flota en el vacío. O sea, en realidad no flota, lo que está haciendo es caer, pero caer alrededor del Sol. La ciencia actual te ha enseñado que caer no significa caer hacia un objeto. Tú puedes caer alrededor de un objeto, ¿no? Y es justo lo que hace la Tierra alrededor del Sol. Orbitar el Sol es caer alrededor del Sol. Si tú no admites eso y dices, no, la Tierra es plana, el terraplanismo que está muy de moda hoy en día y que ha tenido muchísima publicidad a través de las redes sociales, pues ya no estarías actuando como una persona racional, ¿sí?, al estar desconfiando o no considerando la racionalidad teórica colectiva que te da la propia racionalidad científica, ¿no? Entonces, una y otra son mutuamente dependientes. El científico, la científica debe ser racional en su individualidad, pero también la persona individual, para tener una genuina racionalidad, necesita tomar muy en cuenta lo que diga la ciencia. Ojo, siempre aquí Mosterín nos pone en cuidado, digamos, hace hincapié en que una genuina racionalidad siempre es crítica. No se trata de asumir dogmáticamente lo que diga la ciencia, así sin más, porque si una cosa se ha aprendido a lo largo de la historia de la propia ciencia, es que ésta puede equivocarse. Entonces, la racionalidad científica, como una de sus características, está la de tener mecanismos de autocorrección. O sea, no es lo mismo ser una persona racional que ser una persona racionalista. El racionalista cree ciegamente en la razón. Es un dogmático de la razón, esos en los que Kant desconfía tanto. El racional, al contrario, desconfía de la razón. Desconfía de la razón, pero entiende también que es una de las mejores cosas de que disponemos, quizá la mejor, para poder acceder a creencias justificadas.
O sea que entonces no es racionalista, sino la persona racional no es el que te diría la ciencia te da verdades. ¿Quién dice eso? Un racional no te lo va a decir, eso te lo diría un dogmático. El racional te diría la ciencia te da creencias racionales, la ciencia empírica. O sea, creencias justificadas que quizá podrían cambiar, podrían ser falibles. Siempre hay que mantener pues encendida esa luz escéptica, esa luz crítica, para ser racional y no racionalista. Vayamos ahora a la racionalidad de una conducta, la racionalidad práctica, o sea, nuestro quehacer, qué hacemos en la vida cotidiana. Cuando decimos, oye, esta persona es racional o no es racional, a veces lo intercambiamos por ser razonable. Bueno, eso ya depende del contexto teórico, ¿no? Autores como Karl Popper distinguen entre lo racional y lo razonable, otros las ven como equivalentes. En la vida cotidiana yo veo que el uso es muy similar, ser racional y ser razonable. Un individuo es racional en su conducta si tiene clara conciencia de sus fines, o sea, qué es exactamente lo que persigue, lo que busca, si conoce en la medida de lo posible los medios necesarios para conseguir esos fines, si en la medida en que puede pone en obra los medios adecuados para conseguir los fines perseguidos, si en caso de conflicto entre los fines de la misma línea y de diverso grado de proximidad, esa persona da preferencia a los fines posteriores, es decir, la persona que entiende que hay una jerarquía de fines, hay fines mejores que otros. No, pues es que yo quisiera cuanto antes, o sea, satisfacer ciertas necesidades, no sé, a lo mejor voy a robar unas cervezas ahí de la vinatería porque tengo ganas de tomar cerveza porque hace mucho calor, pues estoy satisfaciendo una finalidad inmediata, pero con ello voy a terminar en la cárcel o voy a terminar con problemas que no van a ser compatibles con las finalidades posteriores a las que yo sí podría aspirar si me aguanto de haberme robado esas cervezas, ¿sí? Ser racional implica pues saber postergar las cosas, saber jerarquizar esos fines. Y también es uno racional en la práctica, o sea, prácticamente racional, cuando los fines últimos de la persona son compatibles entre sí, cuando no buscas cosas contradictorias. Es que yo busco tal y tal cosa, oye, pero es que las dos cosas al mismo tiempo no se van a dar, pero yo quiero las dos, no eres razonable. ¿Sí? O la una o la otra, cuando las dos no se pueden dar. La racionalidad práctica sería también un método, como la racionalidad teórica, una estrategia general para maximizar el conocimiento de nuestros fines y la consecución de los mismos. Algo interesante, piensen en esto. La racionalidad teórica te acerca a tener mejores creencias. La racionalidad práctica te acerca a tener mejores conductas. Pero tener mejores conductas implica conocer mejor tus fines y los medios para alcanzar esos fines. Es decir, conocer. La racionalidad práctica presupone a la racionalidad teórica. Tú actúas de manera racional en tu vida, pues eso implica, si de veras estás actuando de manera racional, que también tienes creencias racionales que están guiando tu proceder. La racionalidad práctica presupone la racionalidad teórica, dice Mosterin, pues es precisamente en vista de lo que creemos acerca del mundo como fijamos cuáles son nuestros fines. Y solo podemos estar seguros de articular adecuadamente nuestros fines si poseemos una visión lo más verídica posible del mundo y de la vida. Según Mosterin, podemos ser racionales teóricamente sin serlo prácticamente. Con frecuencia, ¿no?, conocemos gente que piensa, que razona bastante bien, pero a la hora de actuar, actúan mal, ¿no?, con torpeza, por diferentes razones, ¿no?, emocionales, psicológicas, inercias, malos hábitos. O sea, la persona sabe qué es lo correcto, qué es lo adecuado, pero no lo hace. ¿Sí? La racionalidad de nuestras... pero no puede ocurrir lo inverso. O sea, no puede haber una persona racional en la práctica sin que lo sea en la teoría. Es decir, no puede haber una persona que actúe bien sin que tenga un conocimiento razonable de las cosas. La racionalidad de nuestras creencias no implica la racionalidad de nuestras acciones, pero no podemos actuar racionalmente en un campo determinado si no somos racionales al menos en nuestras creencias referentes a ese campo en concreto. ¿Cómo actúas en el campo de las relaciones personales, por ejemplo? Con la pareja, con los amigos, en el trabajo. ¿Actúas de manera racional? Pues eso va a depender en importante medida de que tus creencias sobre ese campo también sean racionales, de que lo que crees saber o lo que crees conocer sea algo racional. ¿Qué es actuar entonces racionalmente? ¿Qué serían, por ejemplo, digamos, una agricultura o una política demográfica racionales? Racionalizar un campo de conducta
es aplicar la racionalidad a ese campo. Y eso implica tanto el buscar y aceptar la mejor información disponible y relevante para ese ámbito, como el articular nuestros fines teniendo en cuenta esa información y poner en obra los medios adecuados para conseguir esos fines. A esta racionalidad práctica que supone la teórica podríamos llamarla racionalidad sin más. Ahí sí, ¿qué es actuar racionalmente? Actuar racionalmente es aplicar una racionalidad práctica que presupone una racionalidad teórica. Bien, y viene pues la parte a lo mejor más polémica, ¿no?, de mi exposición, a ver qué les parece. Como les dije al principio, yo sostendré que la racionalidad moderna, contrario a lo que se dice en muchos ámbitos académicos, sí ha funcionado. La racionalidad teórica y la racionalidad práctica modernas nos han dado teorías científicas, teorías políticas, sociales, económicas y éticas, algunas más racionales que otras, y muchas de ellas de gran calado. Y nos han dado tecnología. Y en contra de la percepción que suelen tener nutridos grupos de personas, sobre todo en el ámbito académico, esos productos de la racionalidad moderna, en lo general, han funcionado. ¿Cómo me atrevo a decir eso? Es un mundo terrible, lleno de violencia, de hambre, de desigualdad, de destrucción. A ver, vamos a los datos, ¿no? La ilustración sigue rindiendo los mejores frutos. De ello trata justamente el reciente libro de Steve Pinker, el psicólogo evolucionista norteamericano. Su reciente texto se titula justamente En defensa de la ilustración. Algunos de los rubros destacados por Pinker, donde hay una clara mejora mundial justo en la época de la modernidad y a través de los productos de la modernidad, son los siguientes. No vamos a ver gráficas ni demás, pero las gráficas ahí están en el texto. El texto de Pinker, el reciente, tiene más de 1000 páginas. Documentado con un montón de datos obtenidos del Banco Mundial, obtenidos de la Organización Mundial de la Salud, obtenidos de la UNESCO, obtenidos de la UNICEF. Bueno, allí pueden revisar todo este material. Por ejemplo, en general en el mundo se ha aumentado la esperanza promedio de vida. Vivimos más que nunca en la historia de la humanidad, los seres humanos. Se ha aumentado la ingesta diaria de calorías por persona. Comemos mejor que nunca. Se ha incrementado el Producto Bruto Mundial, el Producto Interior Bruto per cápita, el porcentaje del PIB destinado al gasto social también ha aumentado más que nunca. O sea, no estamos diciendo que sea suficiente, desde luego que no, pero sí es más alto que nunca. Hay que voltear el pasado para que nos demos cuenta de ello, ¿no? Estamos haciendo un comparativo hacia el pasado. El porcentaje de tierra y agua protegidas en términos ecológicos es más alto que nunca hoy en día en el mundo. La cantidad de estados democráticos es más alta que nunca. El nivel de protección de los derechos humanos, claro, todavía es muy pobre, pero es más alto que nunca. La despenalización de la homosexualidad. Todavía hay algunos países donde se penaliza, se criminaliza la homosexualidad, incluso hay lugares donde se le patologiza, como si fuera una enfermedad o como si fuera un delito. Pero hoy más que nunca se ha despenalizado y también se le ha despatologizado en el mundo. El índice de valores liberales emancipatorios, tanto en jóvenes como en adultos. O sea, hoy más que nunca, tanto jóvenes como adultos propenden a ser más tolerantes que antes. Diríamos que la gente es menos cuadrada que antes en la historia. En promedio mundial, desde luego, no nos vayamos a lo local. En lo local puede haber grandes diferencias, estamos de acuerdo todos, ¿no? Podemos dar datos anecdóticos, pero es que en el pueblo de mi abuelito, sí, en el pueblo de tu abuelito, estamos hablando de tendencia mundial, ¿nos comprendemos? Tendencia mundial. Hoy la gente es menos cuadrada que antes, ¿sí? Hoy hay mayor alfabetización mundial que nunca. Hoy mayores años de escolarización que nunca. Los puntajes de coeficiente intelectual son más altos que nunca. El índice histórico de desarrollo humano, que implica longevidad, educación e ingresos, es más alto que nunca. Las horas semanales de ocio en el mundo son más altas que nunca. El turismo mundial es más alto que nunca. La gente nunca había viajado tanto como ahora. El acceso a una mayor variedad de alimentos, les decía yo en calorías, pero también en calidad. Hoy la gente está más nutrida que nunca. Tú puedes estar en México y comer comida mediterránea, por ejemplo. Es comida muy recomendable, ¿no? ¿Qué cosas la racionalidad moderna ha disminuido? ¿Qué cosas ha disminuido? Cosas malas, ¿no? Ha disminuido la mortalidad infantil antes de los 5 años. Antes era tan común que murieran los niños en el nacimiento, poco después del nacimiento, de pequeños por desnutrición o por otras razones.
Hoy más que nunca ha disminuido la mortalidad materna durante el parto. Quizá recuerden el caso de Semmelweis, ¿no? De Semmelweis en el siglo XIX, ese caso tan dramático y doloroso en hospitales europeos, sobre cómo descubrieron la importancia de que los médicos tuvieran sus manos limpias para atender a las mujeres parturientas, ¿no? Hoy más que nunca se ha disminuido la mortalidad infantil por enfermedades infecciosas. Se ha disminuido el porcentaje de niños menores de 5 años con retraso en el crecimiento. Se ha disminuido el porcentaje de habitantes desnutridos en los países en vías de desarrollo. Se ha disminuido la proporción de muertes por hambre. No se ha acabado, desde luego, todavía lo hay. Pero hoy más que nunca hay menos, en proporción, muertes por hambre que en el pasado. Hoy ha disminuido en general, fíjense nada más, la pobreza extrema mundial. ¿Cuál es el continente que ha tenido un mayor crecimiento en este sentido? Asia. La pobreza extrema en el continente asiático ha disminuido de una manera interesantísima. China, India han tenido un crecimiento pues muy digno de ser estudiado a detalle. ¿Cuál es el continente donde menos ha disminuido la pobreza extrema? África. Hoy más que nunca ha disminuido la tasa de crecimiento poblacional mundial, contrario a lo que creíamos. En los años 70 ciertamente se dio una bomba demográfica, una explosión tremenda, pero después de los años 70 volvió a disminuir. Y ustedes consulten los datos demográficos. La tendencia mundial es a tener menos hijos. La gente entiende que ya no podemos ser tantos. Hoy más que nunca ha disminuido la proporción de deforestación de los trópicos. Es un gran problema todavía el ecológico, estamos de acuerdo. Pero si ustedes analizan los datos duros, justamente China e India han favorecido que el planeta Tierra sea más verde que hace 20 años, por ejemplo. Están ayudando muchísimo estos países. La selva amazónica se ha protegido más que nunca ahora. Los gobiernos están tomando conciencia, pese a los Donald Trump, a los Bolsonaro y demás esperpentos que tenemos allí en el poder en varios países. Aún así, parece que la sociedad civil en general ha tenido un nivel de concientización que permite, que permea a la clase política y no los deja tomar decisiones tan torpes como podrían hacerlo si los dejáramos, ¿no?, abandonados a sus propias habilidades y a sus propias racionalidades tan limitadas, ¿no?, de varios. Hoy ha disminuido más que nunca las muertes en combate por cada 100,000 habitantes. Muertes en combate. Ha disminuido más que nunca, fíjense nada más, y eso en México nos parece increíble, pero ha disminuido a nivel mundial la tasa de homicidios. ¿Cómo? ¿Pero en México ha aumentado? Sí, pero México es como una excepción. De hecho, Pinker pone el caso de México como un caso distinto. México, Venezuela y otros países son los que se salen de la norma, pero la norma mundial es que los homicidios tiendan a la baja en proporción. Hoy ha disminuido más que nunca la proporción de muertes por accidentes de tráfico, contrario a lo que creemos. Recuerden que estamos hablando de proporción, no la cantidad, sino en proporción a los habitantes que somos, ¿sí? Ha disminuido la proporción de muertes de peatones atropellados. Hay una tendencia clara, se ve en una gráfica, ¿no? Ha disminuido a nivel mundial la proporción también de muertes por accidentes laborales. Ha disminuido la proporción mundial de muertes por desastres naturales. Ha disminuido el número de países que aplican la pena capital. Ha disminuido la proporción de opiniones racistas, sexistas y homófobas en el mundo. Eso varios, de hecho, lo hemos visto en las redes sociales, ¿no? De recién que se abrieron el montón de chistes de esta naturaleza, racistas, sexistas, homófobos, y cada vez van a la baja, cada vez son menos. La gente ya no se ríe de ese tipo de chistes. O se ríen más en lo bajito. Aquí también está el que en lo privado, ¿no?, la gente puede mantener a lo mejor ese tipo de formas, de prácticas culturales discriminatorias, pero ya no son tan evidentes, ¿no? Pero, por ejemplo, un rasgo claramente medido es que las búsquedas web racistas, sexistas y homófobas han disminuido. Google tiene una estadística de ello. Sí, es algo interesante también. Ha disminuido a nivel mundial el número de incidentes de delitos de odio. Desde luego que hay épocas de excepción, ¿no? En los años 90 vivimos los delitos de odio en los Balcanes, en África, pero cada vez van a la baja. Ha disminuido a nivel mundial la proporción de violencia contra esposas y novias. La proporción de violaciones y agresión sexual, fíjense que a nivel mundial también está disminuyendo. ¿En México también? En México no. En México, híjole, quién sabe, somos excepción en tantas cosas. Pero a nivel mundial está disminuyendo el castigo corporal a niños. A nivel mundial está disminuyendo la proporción de niños trabajadores.
está disminuyendo el número de horas semanales de trabajo, está disminuyendo el porcentaje de adultos mayores trabajadores y está disminuyendo el número de horas semanales de tareas domésticas. Son un montón de rubros, ¿no? Y les estoy hablando pues de datos interesantes. Desde luego que cabe la posibilidad de desacreditar a los organismos que arrojen estos datos, lo cual entonces pues ya quita la base, ¿no?, de mi planteamiento. Cabe esa posibilidad, siempre hay que mantener el espíritu crítico abierto, es lo que dijimos, hay que ser racionales, ¿no? Si aceptamos que estos indicadores sugieren una mejoría en el bienestar humano, un progreso, entonces deberíamos reconocer que la ciencia, la tecnología, la racionalidad moderna y los valores ilustrados, cristalizados en doctrinas políticas, jurídicas, sociales, etcétera, etcétera, están arrojando, aunque lentos, muy buenos resultados. Bueno, la última parte de mi intervención tiene que ver con la racionalidad incompleta. Luego de lo dicho, no sería muy racional creer que todo en el mundo funciona bien. Luego de lo dicho sobre la racionalidad, por supuesto, aunque estamos viendo datos muy interesantes que parece que apuntan a que hemos mejorado. Desde luego que enfrentamos problemas graves. Hay crisis extremas en economía, en ecología, crisis sociales. ¿Por qué tenemos esas crisis? Mosterín nos recuerda que la racionalidad práctica es un método, una manera de actuar que todos aplicamos en mayor o menor medida, pero nadie, absolutamente nadie, es irracional del todo y tampoco nadie es racional del todo. Lo más frecuente es que la gente actúe racionalmente respecto a unas cosas e irracionalmente respecto a otras. A veces somos racionales en el trabajo e irracionales con la familia, o viceversa, ¿no? Racionales con la familia y irracionales en el trabajo, racionales con la pareja y irracionales con, no sé, con el patrón, o al revés, irracionales con la pareja y irracionales con el patrón. Lo más frecuente es que la gente, bueno, hay quien es racional, por ejemplo, en sus negocios e irracional en sus ratos libres. Hay quien actúa racionalmente con sus electores e irracionalmente con sus hijos. Hay quien come racionalmente, pero bebe irracionalmente, ¿no? Y hay quien está en la situación inversa, o sea, que bebe de una manera racional, pero come de manera irracional. La gente, pues, o sea, en general todos somos parcialmente racionales. En algunas cosas somos más racionales que en otras. Pues de esta manera, dice Mosterín, esta parcial racionalidad práctica individual se refleja en la cultura colectiva en forma de una parcial racionalización. Es decir, si los individuos somos parcialmente razonables, los grupos humanos también son parcialmente razonables o racionales. A lo largo de los últimos 4 siglos, nuestra cultura occidental ha ido siendo sometida a una serie de intentos más o menos exitosos de racionalización parcial, pero nunca se ha intentado su total racionalización. El resultado es la situación actual de nuestro sistema sociocultural, en el que determinados aspectos han sido considerablemente racionalizados, mientras que otros han quedado en la inerte penumbra de la tradición. Nuestra cultura, por el contrario, y precisamente a causa del éxito de sus diversas racionalizaciones parciales, ha roto o alterado irreversiblemente múltiples equilibrios naturales esenciales para nuestra supervivencia, como el equilibrio demográfico o el relativo al mantenimiento de los recursos naturales de que vive una población animal. La industria produce bienes, productos útiles que hacen nuestra vida más agradable, pero también produce males que hacen nuestra vida más desagradable, como ruidos, residuos sólidos, contaminación del aire y del agua. Nuestra incompleta racionalidad, la parcial racionalización de nuestra cultura, nos ha llevado a la ruptura de los equilibrios ecológicos naturales y no ha sido capaz de sustituirlos por nuevos equilibrios artificiales. El resultado es la crisis en que nos encontramos. Todos estos desastres son efectos de procesos desbocados, sacados de sus causas naturales y no conscientemente encausados ni teleológicamente dirigidos. Nuestro sistema sociocultural actual no es sostenible y corre serios riesgos de entrar en crisis. Los aspectos más visibles de esa crisis anunciada son el resultado de la aplicación tecnológica basada en la ciencia a unos campos sí y a otros campos no. En definitiva, son el resultado de la desigual aplicación del método racional a parcelas sectoriales de la actividad humana. Las sociedades pues no han sido tan racionales como quisiéramos. Mosterín dice que ante esta situación de crisis caben 3 actitudes. La primera actitud consiste simplemente en despreocuparse de ello. Hay crisis, ¿qué importa? Metamos la cabeza en la arena, como según la leyenda, cosa que no es cierto, pero según la leyenda, haría el avestruz.
en ir saliendo del paso y poniendo parches día a día y en confiar en que Dios o la ciencia ficción solucionen a la larga nuestros problemas. Esta actitud, la más extendida por desgracia, nos puede llevar a una época de crisis y conflictos generalizados que pueden acabar con un gran cataclismo ecológico, en que la madre naturaleza finalmente restablezca por las malas los viejos equilibrios naturales. Y ese por las malas implica prescindir de nosotros, ¿no? Entonces, la primera actitud es simplemente no hacer nada, que es completamente irracional. La segunda actitud ante la crisis consiste en proponer un alejamiento de la ciencia y de la técnica como presuntas culpables de la crisis y en predicar un retorno a la naturaleza, una vuelta a un presunto estado previo de armonía y buenos sentimientos. Amémonos unos a los otros como ovejitas felices. ¿Será posible eso? Maldita ciencia y malvada técnica, mugres medicinas, mugres antibióticos, mugres analgésicos, mugres vacunas, ¿para qué las queremos? Volvamos a la edad de piedra, ¿no? Tan bonito que era aquello, que nos persiguiera un tigre diente de sable, que nos muriéramos a los 20 años de edad, ¿no? Tan hermoso que era todo eso. Tener un dolor de muelas insoportable y no podértelo quitar más que tumbándote la muela a golpes, ¿no? A pedradas. Sí. Maldita ciencia, maldita técnica. Este tipo de pseudosolución utópica, oscurantista y escapista es propugnada por los más diversos grupos, desde los religiosos hasta los anarquistas, pasando también por los contraculturales, que suelen tener la suficiente sensibilidad como para darse cuenta de la crisis de nuestra cultura, pero con frecuencia carecen de la suficiente lucidez como para encararse ante esta crisis con realismo y decisión. No es una solución realista decirle no a la ciencia y a la técnica. Eso es una caricatura, eso no puede ocurrir. ¿Sí? Ya hemos vivido sin ciencia y sin técnica, ¿sí? Y nos iba muy mal, ¿no? Además, los que sostienen esta actitud de dejar la ciencia y la técnica olvidan que los viejos equilibrios de la madre naturaleza aseguraban la supervivencia de las especies y las razas, pero no la felicidad de los individuos. Una vuelta a la armonía y a los equilibrios de la naturaleza no solo implicaría menos consumo y menos contaminación, sino también más enfermedad, más dolor y más miseria. Enfermedad, dolor y miseria que naturalmente regulan el nivel de la población en función de las posibilidades del medio. Hay pocos recursos, pues es tiempo de que se mueran más niños y más ancianitos y más enfermitos, que se mueran más pronto, ¿no? No es tan atractiva, al parecer, tampoco esta actitud. La tercera actitud, y la más atractiva, dice Mosterin, es justamente la de propugnar un salto hacia adelante en la racionalización del sistema sociocultural, una completa racionalidad y una solución de los problemas planteados por la ruptura de los viejos equilibrios naturales mediante la introducción consciente de nuevos equilibrios artificiales. Es decir, no podemos dar marcha atrás por más que lo queramos, por más que suene hermoso, poético, bucólico, volver a la campiña y ser felices. No podemos dar marcha atrás en esto. Los actuales problemas ecológicos y socioculturales surgen de la incompleta racionalidad, de la aplicación de grandes dosis de racionalidad en unos campos, simultaneada con la casi total ausencia de racionalidad en otros. Estos males solo son curables ampliando el ámbito de la racionalidad. Si queremos ser racionales, si queremos actuar racionalmente, no podemos renunciar a aquello mismo, la ciencia y la tecnología, que posibilita nuestra racionalidad y hace factible la consecución de nuestro bienestar. Por el contrario, tenemos un interés básico en el progreso de la ciencia y de la tecnología y en la ampliación de los campos de su aplicación. Bueno, voy a cerrar porque creo que ya me extendí bastante. Entonces, ¿cuál es la solución propuesta pues por Mosterin? Racionalizar más las cosas, es decir, la racionalidad moderna no es en sí misma culpable de la crisis, las diversas crisis que vivimos hoy en día, sino su aplicación incompleta. Tendríamos que ser más razonables, sentarnos a pensar cómo, por ejemplo, podríamos traducir una racionalidad de la vida urbana que no se manifestara a través de la cementización, de la construcción alocada de desarrollos inmobiliarios, sino a través, por ejemplo, de una peatonalización de la ciudad, que estuviera en armonía, por ejemplo, con el entorno ecológico. Pues déjeme decirle que muchos países del primer mundo ya están trabajando en ello y lo están consiguiendo. Países que, por ejemplo, están prescindiendo del automóvil, donde ya no hay un crecimiento demográfico desmedido, donde hay más bien un equilibrio demográfico. Países donde tú vas por la calle disfrutando de aire limpio. Por ejemplo, en Londres, donde dicen las personas que viajan allá, Mosterin da también este ejemplo, tú puedes disfrutar de pájaros cantando en los campos, puedes disfrutar de agua limpia en las fuentes, puedes disfrutar de muchas cosas que ya se empiezan a dar y que no se daban hace unos 30, 40, 50 años en estos lugares. Bueno, Mosterin sentencia: antes de morir,
Digamos que hemos lanzado una mirada lúcida sobre el universo abundante. Nos hemos encarado con nuestros problemas y no hemos buscado consuelos ilusorios. Hemos gozado de la vida en la medida en que de nosotros dependía, y solo el destino implacable ha marcado los límites de nuestra felicidad. Hemos aceptado el destino y la muerte, pero no nos hemos doblegado ante los ídolos. Hemos templado la cultura de nuestros padres en el fuego de la razón y hemos fraguado un instrumento dúctil para la consecución de nuestros fines, fines que son más anchos que nuestra vida y se desparraman en el tiempo. Este es el sentido que hemos dado a nuestras vidas carentes de sentido. Por su parte, Pinker también señala: la ilustración ha funcionado y tal vez sea la mayor historia jamás contada. Y dado que este triunfo ha sido tan poco reconocido, los ideales subyacentes de la razón, la ciencia y el humanismo también han sido menospreciados. Lejos de constituir un consenso insulso, estos ideales son tratados por los intelectuales actuales con indiferencia, con escepticismo y a veces con desprecio. Por mi parte, dice Pinker, sugiero que cuando se valoran adecuadamente, los ideales de la ilustración son de hecho emocionantes, estimulantes y nobles. Son, pues, una razón para vivir. Muchas gracias. Ahí sí. Bueno, pues, Mario, yo en lo personal te agradezco muchísimo la charla, pues, porque pues, nos deja optimistas frente a tantas noticias que revelan esta aplicación incompleta de la racionalidad, ¿no? Y entonces que nos atraviesan mucho a nivel de discurso también, ¿no? Porque está como esa pugna en términos de discurso, ¿no? Pero siempre pues mantenemos ese optimismo fundamentado en la inteligencia humana, ¿no? En la crítica, claro. Y entonces pues ahora vamos a pasar a una ronda de preguntas. Yo quisiera pedirles que pues aquí traigo los datos del maestro Mario, cómo no, los encontré finalmente, que me aguantaran para escuchar la presentación que no di al principio, pero pues quisiera compartirles, ya tenemos la charla, que su campo de especialización son los temas de la lógica, la argumentación, la matemática, el lenguaje, la historia de la ciencia y la filosofía de la ciencia. Él es maestro en lingüística aplicada y tiene 2 licenciaturas en filosofía y en psicología. Y pues tiene una cantidad de publicaciones, de conferencias, ponencias y participaciones en congreso, que no se las voy a leer ahorita, obviamente, pero los cursos que imparte son de lógica, argumentación y falacias, filosofía del lenguaje, ética, epistemología, filosofía de la ciencia, fundamentos de las matemáticas, seminarios sobre Wittgenstein, filosofía de la naturaleza, historia de las ciencias, y como dije al principio, pues él trabaja en las 3 instituciones que generan este espacio, y pues ahí por si les apetece alguna, pues pueden buscarlo con mucho gusto. Entonces vamos a dar inicio a una ronda de preguntas que sea breve porque el maestro tiene que retirarse un poquito antes. Digamos, la racionalidad mía o de otra persona puede afectar la racionalidad y el entorno de otras personas. O sea, diferentemente mi racionalidad o la tuya, la de un compañero del que sí, puede afectar a la racionalidad de otras gentes. Si estoy interpretando bien la pregunta, sí vamos pregunta por pregunta, ¿verdad? Yo diría que sí. Imaginemos 2 personas, nadie es totalmente racional, como dijimos, ¿no? Imaginemos que una persona es más racional que otra. Entonces luego la que es más racional va a plantear puntos de vista que en muchos puntos difieran del que sea menos racional. O sea, entonces ahí sería un asunto de dialogar. Hay que dialogar, no tenemos otra forma más civilizada de poder aprender juntos. Sí. Buenas tardes, muchas gracias Mario por tu presentación. Yo tenía algunas preguntas, voy a intentar formularlas en orden también de acuerdo a cómo las fuiste presentando. Primero es respecto del tema de las creencias. Bueno, a mí en general este elemento me interesa mucho en la lógica de que las creencias llegan a ser también motivos justamente para después actuar. Esta relación que tú planteabas que exponías entre la racionalidad teórica y la racionalidad práctica. Pero en este sentido mi pregunta también es pues que habría que tener en cuenta cuál es el contexto de esa creencia. Hay creencias que de hecho, dependiendo del contexto, pues vamos a buscar más información porque tienen que estar más justificadas. Si yo quiero, por ejemplo, planear que mañana quiero hacer un viaje a la playa,
y tengo la creencia de que mañana va a ser un día soleado, seguramente voy a buscar más información para, de alguna forma, que mi creencia esté más justificada y en función de eso planear mi viaje para el día de mañana. También en esta misma lógica en torno a las creencias, un tema que siempre pues me ha interesado mucho y justamente también tiene que ver con esta relación, es la relación entre las creencias y los valores. Hay muchos autores que dicen que justamente el tema de por qué no se admiten los valores o por qué no terminan de ser, pues ahora sí que eso, autoimpuestos, admitidos y autoimpuestos, es porque hay un fallo en una creencia, ¿no? Entonces, en algún punto, cuestiones como, por ejemplo, grandes prejuicios que dan lugar a, no sé, el racismo, se dice que en el fondo hay una creencia equivocada. Pero bueno, no sé qué opinas de esto y si de alguna forma sería como tan simple de identificar eso, cuáles son los elementos que intervienen en ese proceso cognitivo. Luego otra duda que tenía, pero, bueno, y claro, y este tema que al final creo que nos podría llevar a un tema de determinismo ético, de simplemente que una persona actúa de determinada forma o llega a ser, por ejemplo, eso racista, simplemente porque la creencia está equivocada. Entonces, en cuanto se corrige la creencia, pues supuestamente tendría que haber ese resultado, ¿verdad? Pero, bueno, no sucede así. Otra duda que tenía también era sobre el concepto de racionalidad que está utilizando Mosterin y que me parece que también admites tú, porque me parece que es totalmente un concepto de racionalidad instrumental, es únicamente de medio a fin, y bueno, quizá también porque yo estoy más familiarizada con un concepto de racionalidad práctica en sentido kantiano, ¿no? Entonces, no sé, me cuesta trabajo ver eso, como si fueran elementos vacíos, ese medio y ese fin, sin identificar que hay algo que de alguna forma dote de sentido de qué medios y qué fin vamos a elegir. Y luego también otra duda que tenía ya respecto a lo que es el fundamento o realmente lo que tú querías presentarnos aquí, es, pues yo me estaba preguntando que si de alguna forma no estabas también construyendo un poco un hombre de paja, porque claro, todas estas cosas, que los beneficios de los que tú nos hablas, que vienen de la racionalidad moderna, pues son cosas que por supuesto nadie estaría dispuesto a renunciar, ¿sí? Entonces la alternativa entre o me quito la muela a golpes o que vaya al dentista y me ponga una anestesia o algo, parece demasiado sencillo hacia qué lado tendríamos que orientarnos. Y entonces yo lo que me preguntaba es realmente cuál sería el enemigo o tal cual, sí, cuál es el agente o la creencia general que está poniendo en duda y que está haciendo daño a estos logros de la racionalidad moderna. Me imagino que es una postura en realidad moderada y que de alguna forma se está pues inmiscuyendo en todos estos ámbitos. Y entonces lo que quería preguntarte era realmente eso, o sea, ¿cuál es el verdadero enemigo aquí? Porque, insisto, no creo que el enemigo sean genuinamente eso, los terraplanistas o las personas que no crean en las vacunas. Esto creo que son como la punta del iceberg, pero aquello que está permeando de una forma de mayor relevancia tiene que ser una postura más moderada. Entonces, en este sentido, ¿a qué le tienen tanto miedo de esta racionalidad moderna? Gracias. Son varias preguntas, Ilse, no sabría cómo discurrir con todas ellas, ni siquiera estoy muy seguro de haberlas comprendido del todo. Vamos a ver, voy a tratar de ir por orden, a ver si alcancé a comprender y si no, pues me corriges, ¿no? Mencionas que hay creencias que quizá no requieran justificación. Por ejemplo, si quieres ir a la playa, a lo mejor sí es importante que justifiques determinadas creencias para llevar adelante cierta conducta. No sé si con ello querías aludir, yo necesitaría más bien profundizar en tu pregunta, a creencias que no requirieran justificación en relación a la fe, por ejemplo, ¿es a lo que querías referirte o a qué te querías referir con creencias que no requieren justificación? Como los motivos del agente, justamente, ¿qué te lleva a intentar justificar tus creencias? ¿Qué te lleva a intentar justificar tus creencias? Mosterin dice que nosotros buscamos justificar creencias o tener creencias racionales porque a través de ello podemos incrementar la probabilidad de nuestros aciertos, o sea, de tener creencias verdaderas. O sea, no es que creamos que llegamos a la verdad,
Es muy cuestionable decir, yo tengo la verdad y tú no. Pero sí al menos decir, hay más justificación en lo que yo estoy formulando que en lo que tú estás formulando. ¿Sí? Básicamente es eso, ¿no? O sea, tiene que ver pues con la idea de maximizar nuestros aciertos. ¿Interesa o no interesa? ¿Importa o no importa ello? Definitivamente sí, no, pensémoslo incluso en términos evolutivos. ¿Cuáles son las comunidades humanas que han tenido pues mayores probabilidades de supervivencia a lo largo de la historia? Las que han aprendido cómo maximizar sus aciertos, sobre cómo poder aprovechar mejor los recursos naturales, sobre cómo poder evitar, por ejemplo, el dolor o las muertes prematuras, o cómo poder calmar la enfermedad. O sea, los que han maximizado, por ejemplo, sus aciertos en los tratamientos médicos han mejorado con mucho la calidad de vida de las personas. Entonces, parece que tiene incluso un valor evolutivo. Casi siempre este tipo de preguntas nos llevan a la evolución. ¿Sí? ¿Cuáles son las comunidades que más tienden a sobrevivir, a perseverar? Las que maximizan sus aciertos, o sea, sus creencias verdaderas, por así decirlos, ¿no? La segunda pregunta tenía que ver con el tema de creencias y valores. ¿Hay creencias que de suyo podrían llevarnos al racismo? Planteabas eso. ¿Cómo interactúan? Ciertamente es una relación más compleja de lo que yo aquí he planteado. Esta es una mera presentación, un esbozo muy general de temas de epistemología, de lógica epistémica también, al que hace falta, desde luego, para el que hace falta más planteamientos. Mosterín, de hecho, sí los destaca. Yo no quise tomar todo el planteamiento de Jesús Mosterín, pero sí habla de la importancia que tienen también los valores. Ahora, él no habla de la idea de valores como algo que de suyo existe en el mundo. Él no es un objetivista axiológico. No cree que hay valores ya dados y que nosotros los descubrimos. Él cree que los valores son algo que construimos por la vía de la racionalidad. ¿Sí? Algo interesante sobre si lo que yo he planteado sobre la racionalidad no se enfoca más a una racionalidad de medios y no una racionalidad de fines. Creo que sí se enfoca un poco más a una racionalidad de medios. A fin de cuentas es un método, una estrategia para maximizar aciertos. ¿Cuáles son los fines que debemos perseguir? Mosterín de hecho sí toca el tema, ¿no? Cuando habla más de la racionalidad práctica yo no me extendí en ello. Pero por ejemplo, la mayoría de las personas, una finalidad que tenemos es la de permanecer vivos el mayor tiempo posible. Otra finalidad que tenemos es la de evitar el dolor. Otra finalidad que tenemos pues es la de ser felices. Otra finalidad que tenemos es la de que nuestros seres más cercanos también pues lleguen a este tipo de cosas, vivan más tiempo, sufran menos, sean más felices. Aumentar el placer, por supuesto. Sí, entonces sí toca ese tipo de tema, nada más que yo aquí no lo vi como necesario. Y efectivamente hay mucho que decir al respecto. La pregunta sobre si estas actitudes frente a la crisis actual, que yo planteaba 3, siguiendo el mismo Mosterín, la de la despreocupación, la de la negación de la ciencia y la técnica o la de la racionalización, sobre si no estaría construyendo un posible hombre de paja al hablar del abandono de la ciencia y la técnica, creo que era esa la pregunta. ¿Cuál sería el genuino enemigo? Bueno, de entrada a mí no me gusta plantear las cosas así como enemigos. Este es mi enemigo y me voy a pelear contigo. Y ese es como introducir en el discurso una metáfora bélica que creo que poco ayuda. A mí me gusta la idea de la construcción. Cuando debatimos frecuentemente usamos esas metáforas, ¿no? Lakoff habla mucho de cómo hablamos de defender una posición, atacar al adversario, esgrimir un argumento. Usamos muchas metáforas bélicas, como si estuviéramos peleando. ¿Por qué no pensar en términos de cómo lo hacen, por ejemplo, algunos grupos indígenas en Estados Unidos, cuando se sientan alrededor de un fuego y empiezan a construir juntos, a co-construir las soluciones tribales, ¿no? Entonces, entender más bien el debate, el diálogo, como una especie de danza, una coreografía, ¿sí? Un movimiento dancístico, colectivo, para juntos construir algo, ¿no? Entonces, ¿el enemigo cuál sería en todo caso? Si hubiera que plantear enemigos o desafíos, diríamos, la ignorancia, el dogmatismo, la irracionalidad. Bueno, pues si concluimos ahora, disculpen que haya sido corta la ronda de preguntas, y entonces le voy a pedir a Mario que me dé un número del 1 al 15, por favor. Del 1 al 15, el 8. Sí. El 8 es Mar Cruz. ¿Mar o más? Es que no se entiende un poco. Max. ¿Quién se apellida Cruz? Cruz. ¿Quién se apellida Cruz? Jimmy Cruz. Bueno, pues muy bien, Jimmy Cruz. Entonces te tocó el libro de obsequio, de regalo, muy bien. Agradecemos muchísimo al maestro Mario esta charla. A mí me encantaría quedarme a dialogar más, pero ¿saben qué? El estacionamiento donde entré van a cerrar a las 8:30. Es que hubo una confusión con el maestro sobre el... Sí, pero hubo una confusión. Le pasamos el horario de 7, 8:30 y no de 7:30 a 9, entonces una disculpa por eso. Y pues nada, pero bueno, nos quedamos con este optimismo. Bueno, a mí sí
me hace muy esperanzadora la charla. Muchas gracias. Buenas noches y nos vemos el siguiente mes, el 19 de junio, con Ideales, Subjetividad y Saber de Sí, del doctor Antonio Sánchez Antillón, por parte del ITESO. Los esperamos. Muchas gracias, que tengan buenas noches.